Toda persona que me conoce sabe que uno de los grandes sueños de toda mi vida es dirigir una película. Un sueño que por supuesto comparto con miles y miles de personas en todo el mundo. El cine es un arte maravilloso que nos ha acompañado desde siempre, y muchos de sus más grandes creadores se han convertido en figuras de inmensa influencia. Cuando empezamos a estudiar e informarnos sobre este increíble mundo, siempre nos encontramos con los nombres de los y las cineastas más importantes de todos los tiempos, aquellos de quienes tenemos que aprender todo si queremos crear nuestras propias producciones en el mundo del séptimo arte. En mi caso, por ejemplo, directores como David Lynch, Andrei Tarkovsky o Terry Gilliam son algunas de mis más grandes influencias cinematográficas, y sus nombres suelen aparecer en la mayoría de las listas de mejores cineastas de la historia. Pero, ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con esos artistas que representan el polo opuesto a lo anteriormente dicho? Porque si hay cineastas considerados como los mejores, tiene que haber otros a quien llamar los peores. En Ópera Salvaje siempre nos gusta revisar esos recovecos de la historia. Y en esta nueva edición de la sección Biografías vamos a hacer precisamente eso. Acompáñenos a conocer la vida y obra del que ha sido considerado casi de manera unánime como el peor director de cine que haya existido, y veremos si es realmente así. Les presentamos a Ed Wood. Edward Davis Wood Jr., o Ed Wood para los amigos, nació en 1924 en Poughkeepsie, Nueva York. Ya desde niño mostró un gran interés por el cine, durante los inicios de la considerada como la era de oro de Hollywood. Los westerns y las películas de terror eran sus claros favoritos, y muchos de los grandes clásicos de aquella época van a marcar su estilo personal y ser de enorme influencia en su futuro como cineasta, lo que vamos a desarrollar más adelante. La dirección y la actuación ya empezaban a asomar como sus grandes pasiones, pero sus sueños artísticos tuvieron que ponerse en pausa. En 1942 se alista en el ejército y lucha en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el final del conflicto, Ed Wood deja su ciudad natal y se muda a Hollywood, ya listo para retomar su tan ansiado camino cinematográfico. Pero claro, su periplo como director de cine no iba a ser para nada sencillo. Si piensan que esta es una de esas típicas historias de una persona que decide mudarse a Hollywood para triunfar y rápidamente se hace famoso con un peliculón de aquellos, déjenme decirles que está muy lejos de ser así. De hecho, si nos ponemos a pensarlo, la historia de Ed Wood es la misma que la mayoría de aspirantes a cineastas, la de bancarse solos buscando la forma de entrar en la industria. A finales de los 40 dirige su primera producción, un mediometraje western llamado The Streets of Laredo, que quedó completamente en silencio porque Wood nunca pudo agregarle música ni ningún tipo de sonido. Si bien queda más como una anécdota curiosa, lo cierto es que lo ocurrido con The Streets of Laredo se va a convertir en una constante en todas las producciones del bueno de Ed, una filmografía que podría explicarse de manera simplificada, pero muy concreta, con la expresión popular "siempre le faltan 5 para el peso". Lo bueno para Wood es que esta breve película le permitió por lo menos hacer algunos contactos que le permitirían llevar a cabo sus siguientes proyectos, por los que pasaría a la historia. O por lo menos a una nota al pie de la historia del cine. Dentro de estos contactos que Wood logró hacer en la industria cinematográfica estuvo Bela Lugosi, uno de los ídolos del principiante director, y además un actor reconocidísimo por haber interpretado a Drácula en la película del año 1931. Si bien Bela Lugosi había sido uno de los actores más famosos de los años 30, para los 50 su carrera estaba totalmente acabada. Wood y Lugosi entablaron una gran amistad, y el otrora famoso actor austrohúngaro se convertiría en un recurrente de las películas de nuestro soñador cineasta. Y así llegamos al año 1953, cuando Ed Wood finalmente consigue un productor que acepte financiar sus proyectos. Aún con un pequeño presupuesto, Wood se puso manos a la obra para intentar no desaprovechar su gran oportunidad. De este esfuerzo nacería la primera de las películas que vamos a mencionar hoy, Glenn o Glenda. Este film, protagonizado por el mismo Ed Wood, aunque bajo el seudónimo de Daniel Davis, es una especie de docudrama semi-autobiográfico que trata un tema que en aquellos años era muy controversial, el travestismo. En Glenn o Glenda comienzan a verse algunos de los puntos que más destacan en todas las películas de este director, detalles que han hecho que sea considerado como el peor de la historia del cine. Diálogos sin sentido, material de archivo puesto sin ton ni son en todas partes,
garrafales errores de edición y continuidad, y tramas confusas que intentan tanto ser poéticas o reflexivas que generan el efecto opuesto. En esta película en particular, uno de los mayores ejemplos de lo que digo es este personaje. Wood, tratando de incluir de alguna manera al desempleado Bela Lugosi en la película, le da al viejo actor el papel de una especie de dios o entidad superior que parecerá ser quien controla los hechos que acontecen en la trama, pero su rol es tan confuso y tan random que ni siquiera al final queda del todo claro qué función cumple, si es que cumple alguna. Simplemente lo pone a decir cosas extrañas en un set lleno de tubos de ensayo y calaveras, al punto de que al inicio de la película parece que esta se va a tratar de un film de terror. Tell me, dragon, do you eat little boys, puppy ducktails and big fat snails? What the hell did you just say? Encima de todo, durante la mayor parte de la película no hay un segundo de silencio, ni un mínimo descanso entre la voz del narrador, de Lugosi o de los personajes. Y si eso no fuese suficiente, alrededor de los 35 minutos, la película se vuelve totalmente loca, con una extrañísima escena que quiero creer que representa la lucha interna del protagonista, entre cómo se percibe a sí mismo y cómo lo ve la sociedad, o sobre sus dudas a la hora de contarle la verdad a su esposa, pero no queda muy claro. Glenn o Glenda, aún con su arriesgada temática, pasó desapercibida en su momento, y ha sido considerada como una de las peores películas de todos los tiempos. Yo no estoy de acuerdo. Es cierto que es muy lenta y por momentos inconexa, pero también es una película bastante honesta y valiente para aquellos días, aunque el mensaje original se haya perdido en el camino casi por completo. Otra película que suele destacarse entre la filmografía de este excéntrico director es Bride of the Monster, de 1955, la primera incursión de Ed Wood en el género del terror. ¿Se acuerdan de lo que decíamos al inicio de la influencia que ejerció en Wood el cine de terror de los años 30? Pues bien, en esta película y otras que veremos a continuación, esta influencia es más que visible. No hace falta ver Bride of the Monster ni por 5 minutos para darnos cuenta de que es obviamente una reinterpretación de Frankenstein, adaptada a los tiempos que corrían en aquel entonces. Bela Lugosi vuelve a estar presente, pero esta vez su rol está bien definido. Interpreta al Dr. Eric Bornoff, un científico loco cuyo objetivo es el siguiente. I will perfect my own race of people. A race of atomic supermen which will conquer the world. El ayudante / esclavo de Bornoff es Lobo, interpretado por el luchador sueco Thor Johnson. Lo que más se nota es que Bela Lugosi veía este film como su gran oportunidad para revivir su carrera. Y digo esto porque deja todo en su papel. Aunque lamentablemente para él, y como será una constante en todas las producciones de Ed Wood, no genera miedo, sino risa. La película trata de meter un mensaje antibélico por el miedo a la guerra nuclear que estaba en sus momentos más álgidos en plena Guerra Fría. Pero la sutileza y la metáfora no son características que Wood maneje muy bien en ninguno de sus films. Realmente hay poco para decir de Bride of the Monster, salvo que nunca se sabe del todo cuál es el monstruo. ¿Es el Dr. Bornoff? ¿Es Lobo? ¿Es el pulpo del lago que parece ser controlado por Bornoff, aunque nunca se explica cómo y por qué? No lo sabemos, y la narrativa no nos ayuda en nada. Son Bornoff y Lobo, el genio y su esclavo, y un pulpo en el lago, con hombres atómicos, el mundo conquistará. Son Bornoff y Lobo, ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. En líneas generales, Bride of the Monster no es una película espantosa, pero tampoco es buena. Es excesivamente predecible y se vuelve aburrida muy rápido. Lo mismo ocurre con Night of the Ghouls, que de hecho es una especie de secuela de Bride of the Monster, solo que en vez de un científico loco tratando de conquistar el mundo, en esta ocasión el villano es un chanta que estafa a la gente diciendo que puede comunicarse con los muertos. Imagínense que este tipo engaña a sus clientes con poltergeist falsos en una película de Ed Wood, famosa por sus efectos especiales terriblemente baratos.
En Night of the Ghouls vuelven a aparecer algunos personajes, como Lobo y el agente Kelton, un policía torpe que intenta darle un toque de comedia a estas películas, fracasando totalmente. Y como coronación de la inexistente sutileza de las creaciones de Wood, el villano tiene por nombre Dr. Ácula. Sobran las palabras, sobre todo estas palabras. Pero quienes conozcan la historia de Ed Wood y sus malogradas películas, seguro que están esperando que hable de su máxima creación, la que desde hace décadas sigue siendo considerada, si no una de las peores, la peor película jamás creada, y por la cual este director ganó su infame título. Pues bien, no les haré esperar más, porque este es el momento de hablar de Plan 9 del espacio exterior. Si quieren encontrar una película que resuma todas las razones de la pésima reputación de Ed Wood como cineasta, solo tienen que ver esta. De hecho, no me extrañaría que muchísimas personas que señalan a Wood como el peor director de cine de la historia hayan basado su sentencia exclusivamente en esta película. Vamos a ver por qué Plan 9 del espacio exterior tiene tan mala fama. La película arranca con un monólogo de Criswell, un psíquico y locutor de radio medio pelo famoso por sus predicciones, o más bien, famoso porque ni una sola de sus predicciones estuvo ni cerca de cumplirse. Una vez que pasan los créditos iniciales, vemos a, ¿quién si no?, Bela Lugosi, interpretando a un anciano que pierde a su esposa. ¿Es el protagonista? No. Meses antes del inicio del rodaje, el viejo actor había fallecido, pero Wood, a modo de homenajear a su amigo, o porque necesitaba rellenar, no se sabe bien, agregó a la película unos 5 minutos de metraje que había realizado con Lugosi para otro proyecto, y sobre esa base escribió el guión del film en poco menos de 2 semanas. Y a pesar de que estas tomas del finado no tenían nada que ver con la historia que escribió, Wood se las arregló para incluirlas, como veremos a continuación. La trama de Plan 9 del espacio exterior trata sobre una raza alienígena que intenta comunicarse con el planeta Tierra, pero al ser rechazados numerosas veces, ponen en marcha el Plan 9, revivir a los muertos para obligar a los humanos a recibir a los extraterrestres. Is such a thing even possible? Yes, it is. Aquí tenemos la famosa escena del avión. ¿Y por dónde empezamos acá, no? Primero, una cortina de ducha como comunicación entre la cabina de pilotos y el resto del avión ya es una mala señal. Segundo, en un momento pierden el control del avión y se ve claramente la sombra de un micrófono. Tercero, vamos a ver a los ovnis en acción, pero por favor, mirá el cable. Cuarto, cuando entra la azafata, al correr la cortina se mueve todo el set. ¿Hace falta decir algo más? En la siguiente escena podemos ver otra cosa muy común en las películas de Ed Wood, pero que en esta en particular aparece magnificado: los constantes errores de continuidad entre las tomas. Aquí vemos a los enterradores del cementerio caminando en pleno día, pero en la siguiente toma, cuando aparece esta mujer zombie, es de noche, y todo pertenece a la misma escena. Luego, el anciano del inicio muere y una pareja encuentra los cadáveres de los enterradores en el cementerio. Bueno, parece que esto no puede faltar en ninguna película mala de terror, ¿no? Cuando la policía llega para investigar, seguimos encontrando cosas extrañas. Como por ejemplo, ¿por qué el detective se rasca con la pistola? ¿O por qué parece que invirtieron más dinero en la máquina de humo que en el resto de la película? En esta escena aparece otro viejo conocido, Thor Johnson, ahora como el inspector Daniel Clay, que va a estar poquito, ya que es asesinado enseguida por la mujer zombie y por el zombie del anciano. Sí, ese vendría a ser el personaje de Bela Lugosi. Como ya sabemos, el actor murió antes del rodaje, así que otra persona, que resultó ser el quiropráctico de Ed Wood, lo reemplazó. Y para que no se note, hicieron que vista una capa y se tape todo el tiempo la cara. Lástima que lo que sí se nota es que esta persona es más joven y hasta más alta que Lugosi. ¿Cómo se puede ser tan pelotuda? Otra cosa que llama la atención es la naturalidad con la que los personajes se toman el hecho de que estén ocurriendo estas cosas y que haya platos voladores dando vueltas por ahí como si fuese cosa de todos los días. I saw a flying saucer. Saucer? You mean the kind from up there? Bueno, salvo a este tipo, por lo visto. There comes a time in each man's life when he can't even believe his own eyes.
Vaya, se acabó. Abandonaré la bebida. Oigan, vino. Otra característica de las películas de Wood: rellenar el metraje con material de archivo. En Plan 9 del espacio exterior, esto es particularmente visible en el momento en el que el ejército estadounidense ataca a 3 ovnis, con escenas que obviamente no fueron filmadas para la película, sino que son material de la Segunda Guerra Mundial, intercaladas con breves tomas de un general observando. Pero además de los humanos vivos o muertos, ¿qué onda con los aliens? Bueno, se ven exactamente igual a los humanos, salvo porque supuestamente tienen una tecnología muy superior a la nuestra. Y digo supuestamente porque pueden crear platillos voladores y aparatos que resuciten a los muertos, pero se ve que esa tecnología no es suficiente para poner puertas en vez de cortinas. Después de muchas idas y vueltas, de más material de archivo puesto en cualquier lado, de ovnis de juguete volando por ahí, de diálogos absurdos, de escenas con el zombie de Lugosi tapándose la cara cual Drácula, y de Thor Johnson noqueando a un policía golpeándolo en los hombros, 3 humanos, el piloto del avión del inicio, el detective que se rasca con la pistola y el general del ejército, logran entrar en la nave alienígena y charlar con los extraterrestres, quienes les explican en abundante y tedioso detalle todo su plan. Raro que nadie se preguntó cómo podría funcionar el Plan 9 si solo resucitaron a 3 personas. ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? ¿Y por qué tenían tantas ganas de comunicarse con los humanos? Porque trataban de evitar que los terrícolas lleguen a crear un arma llamada Solaronite, una especie de bomba que podría destruir el universo entero. O sea, que al fin y al cabo, ¿esta era una película antibélica? Bueno, para ser antibélica se resuelve de forma bastante violenta, todo a partir de esta joya cinematográfica. You see? Your stupid minds. Stupid! That's all I'm taking from you. Get back here, you jerk! A partir de ahí, el mensaje antiguerra se va a la mierda. El piloto de avión se caga a trompadas con el alien, el platillo volador se incendia, los 3 humanos se salvan con lo justo y cuando el ovni está a punto de escapar, estalla en pleno vuelo. Y no tenemos ni siquiera una conclusión, porque tras esto vuelve a aparecer el caradura de Criswell para dar otro discurso y la película termina. Más allá de las críticas, Plan 9 del espacio exterior no es tan mala como se dice. You serious? Sí, tiene miles de fallas, una trama poco interesante, mucho relleno y errores de todo tipo. Pero al mismo tiempo puede ser increíblemente divertida y se pasa volando. Plan 9 del espacio exterior es el mejor y más grande ejemplo de una comedia involuntaria. Una película que jamás fue planteada para dar risa, pero que termina lográndolo. Por eso, y por haber sido una película realizada con un presupuesto ínfimo, se le pueden perdonar muchísimas cosas. Y en ese sentido, para mí, no califica como la peor película de todos los tiempos. Con eso aclarado, tampoco estoy diciendo que es buena. Y es que justamente lo gracioso de este film es todo lo que salió mal. Todo lo que había que tomarse en serio, pero terminó siendo lo contrario. Y aquí es donde pondría las películas buenas de Ed Wood, ¡si tuviera alguna! Después de estas películas, la carrera de nuestro héroe se vino abajo por completo, y con ella, lamentablemente, también su vida personal. Ninguno de sus films estuvo mucho tiempo en los cines, y por lo tanto no recaudaron casi nada de dinero. Tal fue así que, por ejemplo, Night of the Ghouls nunca pudo ser estrenada, porque Ed Wood no tenía dinero suficiente para pagar el presupuesto del montaje y el estreno de la cinta. El cineasta se hundió en la oscuridad y en el alcohol, y durante los 60 y los 70 se dedicó a escribir una gran cantidad de novelas y dirigir películas eróticas para poder subsistir. Por desgracia, en 1978, olvidado, enfermo por la bebida y totalmente en bancarrota, Ed Wood falleció a la edad de 54 años. Pero si Wood nunca fue un cineasta famoso, ¿cómo es que hoy en día conocemos su historia y sus películas? 2 años después de la muerte del cineasta, los hermanos Michael y Harry Medved, críticos de cine, publican el libro The Golden Turkey Awards. En este libro, los autores otorgan premios simbólicos a las peores producciones de todos los tiempos en montones de categorías, y allí aparece Ed Wood, citado como el peor director, y Plan 9 del espacio exterior como la peor película.
El libro fue un éxito y generó un interés enorme por este señor y sus películas catalogadas como lo peor de lo peor. Este revival tuvo su punto cúlmine en 1994, cuando el director Tim Burton estrenó la película Ed Wood, un biopic del malogrado cineasta en el que se relata su vida y los accidentados rodajes de sus películas. De allí en adelante, el nombre de Ed Wood dejó de ser desconocido, y miles de personas alrededor del mundo conocieron sus films, convirtiéndolo en un director de culto. Eso puede verse en el hecho de que sus películas pueden encontrarse fácilmente en YouTube, pero también en el hecho de que Plan 9 del Espacio Exterior tuvo reestrenos en VHS, DVD, Blu-ray y una remasterización en color. Puede encontrarse en muy buena calidad en la plataforma Movie y hasta incluso tiene una aventura gráfica lanzada en 1992 para PC inspirada en la película. Así que finalmente el sueño de Ed Wood se cumplió, aunque lamentablemente él no vivió para verlo realizado. Después de todo lo visto, volvemos a la pregunta del inicio. Si sus películas se caracterizaron por una asombrosa profusión de errores de todo tipo, si ninguno de sus films tuvo éxito en su momento, si sus diálogos no tenían sentido, si sus efectos especiales eran pésimos, si sus temáticas eran anticuadas ya para la época, entonces, ¿Ed Wood es el peor director de cine de la historia? En mi opinión, la respuesta es no. Que sus películas dejan muchísimo que desear es algo imposible de discutir. Pero desde lo personal, no puedo evitar sentirme identificado con Ed Wood. Como cineasta independiente, sé perfectamente lo que es hacer producciones audiovisuales con casi nada de presupuesto, pero con todo el amor y la pasión del mundo. Y puedo ver eso en las películas de Wood. En cierto punto es lo mismo que pasaba con Manos de Hands of Fate, película que analizamos en otro video del canal, que también es de una calidad muy debatible, pero que fue hecha con 2 mangos. Muchísimo peores me parecen películas que tienen millones y millones de dólares invertidos en ellas, y aún así nos entregan historias mediocres, aburridas o sin sentido. Por eso, no puedo dejar de sentir una gran empatía por Ed Wood, que al fin y al cabo era simplemente lo que muchos amantes del cine también somos. Un hombre que soñaba con hacer películas, y aunque no tenía ni apoyo ni dinero, se las arregló con lo que pudo para hacer su sueño realidad. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre Ed Wood y sus películas, así que espero leerles en los comentarios. No se olviden de seguirnos en Twitch para vernos jugar todo tipo de videojuegos retro y seguirnos en nuestras redes para enterarse de todo acerca de nuestros videos. Si este canal les gusta mucho y quieren hacer un aporte para que sigamos creciendo, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Cafecito. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición de Ópera Salvaje.